Mi hermana menor, Bianca y yo, nunca fuimos cercanas. Ella era la definición de carisma superficial, encantadora con los extraños, pero manipuladora y cruel con quienes la conocían de verdad. Yo, por el contrario, era la pragmática. Mientras ella pasaba sus 20 saltando de un novio adinerado a otro y persiguiendo carreras creativas, que yo terminaba financiando, yo pasé 12 años construyendo mi propia firma de contabilidad forense en Chicago. Me iba muy bien. Tan bien que, a mis 35 años, poseía un lujoso apartamento en el centro y una casa de campo en Michigan. Todo a mi nombre. Hace 3 años, conocí a Mark en una conferencia de inversores. Era inteligente, exitoso, y lo más importante, me daba estabilidad. Nos enamoramos, y eventualmente, nos comprometimos. Cuando le presenté a Bianca, cometí el error de bajar la guardia. Ella, fiel a su estilo, comenzó a desplegar sus encantos. Noté las miradas prolongadas, los toques innecesarios en el brazo de Mark cuando reía de sus chistes malos, y cómo siempre encontraba una excusa para visitarnos cuando yo estaba en la oficina. Mark, bendito sea su corazón ingenuo, solo pensaba que ella intentaba ser una buena cuñada. Yo sabía que ella quería lo que yo tenía. No porque amara a Mark, sino porque odiaba que yo fuera feliz. El plan de Bianca comenzó hace 6 meses. Se quejaba de que su apartamento era deprimente y de que no podía concentrarse en su nueva faceta de diseñadora de interiores. Mark, conmovido, sugirió que se mudara con nosotros temporalmente a nuestro apartamento de Chicago. Yo me opuse rotundamente, conociendo su historial de parásito, pero ella jugó la carta de la víctima. Lloró, dijo que yo siempre había sido la hermana perfecta y que ella solo necesitaba un empujón. Mark me miró con decepción, como si yo fuera la villana, y cedí. Ese fue el segundo error, y el más grave. Bianca se mudó, y en cuestión de semanas, la dinámica de mi hogar se volvió tóxica. Ella se encargaba de plantar semillas de duda en Mark sobre mí. ¿No te parece que ella trabaja demasiado? Le preguntaba mientras preparaba la cena, con los ingredientes que yo pagaba. Me preocupa que no tenga tiempo para ti cuando se casen. Ella siempre estaba allí, cuando yo llegaba cansada, fresca y sonriente, sirviéndole una copa de vino a Mark, mientras yo solo quería ducharme e ir a la cama. Mis quejas a Mark se encontraban con respuestas como: estás estresada, Elena. Bianca solo intenta ayudar. Ella estaba asfixiando mi relación frente a mis ojos. La confrontación final ocurrió hace 3 semanas. Mark y yo tuvimos una discusión fuerte sobre las finanzas de la boda. Él quería una ceremonia sencilla, y yo, por una vez, quería algo grande. Bianca intervino, defendiendo la posición de Mark y haciéndome quedar como una materialista obsesionada con el estatus. La discusión escaló hasta que Mark dijo algo que me rompió el corazón. Quizás Bianca tiene razón. Quizás ya ni siquiera nos conocemos. Salí corriendo del apartamento, furiosa y herida, y pasé la noche en un hotel. Al día siguiente, regresé para disculparme y tratar de arreglar las cosas. Estaba dispuesta a transigir en todo con tal de no perderlo. Cuando abrí la puerta, no escuché nada. Caminé hacia el dormitorio principal y la puerta estaba entreabierta. Allí estaban Bianca y Mark. Estaban vestidos, pero estaban abrazados en la cama, y ella estaba llorando dramáticamente en su pecho, mientras él le acariciaba el cabello. Al verme, se separaron. Mark se puso de pie, con cara de culpa, pero Bianca tenía una expresión que yo conocía bien. Una mezcla de triunfo y falsa pena. No es lo que parece, Elena, dijo él. Ella estaba muy mal por la pelea de ayer, y... Bianca lo interrumpió con un sollozo. No mientas, Mark. Ella tiene que saberlo. Nos amamos. Mark se quedó helado. No dijo que no. Ese silencio fue mi confirmación. Bianca no solo quería acostarse con él. Quería la humillación completa. Quería que yo viera cómo me lo quitaba todo. Mi prometido y mi hogar. Me miró desde la cama, con una sonrisa casi imperceptible. Lo siento, hermana, pero no puedes forzar el amor. No grité. No lloré. El dolor fue tan intenso que se convirtió en una fría y afilada claridad mental. Les dije con voz plana que quería que se largaran. Mark intentó hablar, pero Bianca lo tomó de la mano. Vámonos, Mark. No tiene sentido discutir con ella ahora. Recogieron algunas cosas y se fueron a un hotel, dejándome sola en mi apartamento vacío. Esa noche, mientras las lágrimas finalmente llegaban, mi mente forense comenzó a trabajar. Sabía que Bianca era una estafadora de poca monta, pero siempre había sido descuidada. Fui a la habitación de invitados, donde ella había estado viviendo, y encendí su laptop, que afortunadamente no tenía contraseña. Me tomó 3 horas de búsqueda meticulosa encontrar la mina de oro. No solo estaba planeando robarme a mi novio, estaba planeando robarme mi carrera. Encontré una carpeta encriptada torpemente con el nombre Proyecto Fénix. Dentro, había borradores de correos electrónicos dirigidos al Comité de Ética de la Asociación de Contadores Forenses del Estado y a la Fiscalía del Distrito. En ellos, Bianca, haciéndose pasar por una empleada anónima de mi firma, me acusaba de malversación de fondos de clientes y de lavado de dinero para una supuesta empresa constructora. Había facturas falsificadas de mi firma, creadas con un software básico, y capturas de pantalla de hojas de cálculo modificadas que hacían parecer que yo había desviado $250,000 a una cuenta en un paraíso fiscal en las Islas Caimán a mi nombre. La cuenta, por supuesto, no existía, pero los documentos falsos eran lo suficientemente creíbles como para iniciar una investigación federal que destruiría mi reputación, me haría perder mi licencia, y probablemente me enviaría a prisión mientras se aclaraba todo. Su plan era maquiavélico. Ella esperaría a que Mark rompiera el compromiso. Luego, enviaría las denuncias.
Mientras yo estaba ocupada defendiéndome de cargos criminales y con mis cuentas congeladas, ella se presentaría ante Mark como la víctima de una hermana corrupta, consolidando su relación. Y quizás, solo quizás, convenciéndolo de usar sus recursos para ayudarla a ella, dado que yo le habría hecho tanto daño. Pero Bianca había cometido un error crucial, un error de principiante en el mundo de la falsificación digital. Había creado todos los documentos falsos en su propia laptop mientras estaba conectada a mi red Wi-Fi doméstica. Y lo más importante, no había borrado los metadatos de los archivos originales. Los documentos que pretendían incriminarme tenían sellos de tiempo de creación, que coincidían con las horas en que ella estaba sola en el apartamento. Y la propiedad del archivo, en Word y Excel, mostraba su nombre de usuario de la computadora, Bianca B. Además, encontré su historial de búsqueda, cómo falsificar facturas, ejemplos de contabilidad forense para fraude, y paraísos fiscales, Islas Caimán. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Ella quería una guerra, y yo le iba a dar una aniquilación estratégica. Durante las siguientes 2 semanas, jugué mi papel a la perfección. No la llamé, no la busqué. Dejé que Mark me enviara mensajes llenos de culpa, a los que respondí con frialdad y dignidad, diciéndole que necesitaba tiempo. Sabía que ellos estaban juntos en un hotel barato, porque ella se encargaba de subir fotos a Instagram, de comienzos difíciles, pero llenos de amor. Sin etiquetarme, pero sabiendo que yo las vería. Les dejé creer que yo era la hermana mayor derrotada y deprimida. Mientras tanto, mi plan de destrucción estaba en marcha. Primero, contacté a un colega de alto nivel en la División de Delitos Cibernéticos de la Policía Estatal. Le entregué la laptop de Bianca, que ella había olvidado en su prisa por irse con Mark, junto con un informe forense detallado que yo misma preparé, documentando los metadatos, las direcciones IP de mi router y el historial de búsqueda. Todo certificado notarialmente. La denuncia no era por un simple drama familiar, sino por intento de fraude, robo de identidad y difamación criminal con intención de causar daño financiero. Segundo, contacté al abogado de mi firma. Preparamos una demanda civil masiva contra Bianca por daños a la reputación y angustia emocional, solicitando una orden de alejamiento inmediata y una orden judicial para embargar cualquier activo que pudiera tener, que sabía que era poco, pero el objetivo era la asfixia legal. Tercero, localicé al dueño del hotel donde se estaban quedando. Casualmente, el hotel era propiedad de una corporación de la cual uno de mis clientes principales era socio mayoritario. Una llamada rápida explicando que mi identidad había sido comprometida y que había una investigación policial en curso sobre una de sus huéspedes fue suficiente para que el dueño se sintiera muy incómodo de tenerla allí. Finalmente, el martes por la mañana, 2 semanas después de la escena de la cama, activé la fase final. Sabía que Mark tenía una reunión importante con inversores en un restaurante de lujo en el centro a las 11 de la mañana. Bianca, por supuesto, insistía en acompañarlo para parecer la pareja de apoyo. A las 11:15 de la mañana, mientras estaban en medio del plato principal, 2 detectives uniformados entraron al restaurante seguidos por mi abogado. Se acercaron directamente a la mesa. Mark palideció, pensando que los inversores se asustarían. Bianca puso su mejor cara de inocencia confundida. ¿Bianca Bennett? Preguntó uno de los detectives. Ella asintió, balbuceando. Queda usted arrestada bajo cargos de intento de fraude mayor, robo de identidad y falsificación de documentos con intención de difamación criminal. Tiene derecho a guardar silencio. La escena fue brutal. El restaurante se quedó en silencio. Mark se puso de pie, estupefacto. ¿Qué? Esto debe ser un error, gritó. Bianca comenzó a gritar dramáticamente, fingiendo un ataque de pánico. Elena, esto es culpa de Elena. Ella me tendió una trampa. No, Bianca, dijo mi abogado, dando un paso adelante y colocando un sobre grueso sobre la mesa, frente a Mark y los inversores. Aquí está el informe forense. Todos los documentos que falsificaste para intentar destruir la carrera de tu hermana tienen tu firma digital por todas partes. Los detectives tienen el historial de búsqueda de tu laptop pidiendo instrucciones sobre cómo cometer el fraude. No hay trampa, solo tu propia estupidez y malicia documentadas. Mark abrió el sobre y comenzó a leer las primeras páginas. Vi cómo su expresión cambiaba de la confusión a la incredulidad y luego al horror puro. Leyó las facturas falsas que ella había creado, las cartas a la fiscalía, donde ella me describía como una criminal. Miró a Bianca, quien estaba siendo esposada por los detectives, mientras soltaba insultos groseros y ya no lloraba, sino que gritaba con furia. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Mark con voz rota. Bianca lo miró con desprecio puro, abandonando toda fachada. ¿Y qué? Ella tiene todo y yo no tengo nada. Se lo merecía. Mark se sentó lentamente, con la mirada perdida. Los detectives se llevaron a Bianca a rastras fuera del restaurante bajo la mirada de todos. Su carisma superficial se había evaporado, revelando el monstruo resentido que siempre fue. Esa tarde, Mark vino a mi apartamento. Se veía 10 años más viejo. Se paró en la puerta, sin atreverse a entrar. Elena, yo no tengo palabras. Fui un tonto, un idiota. Ella me manipuló, pero yo la dejé hacerlo. Me siento tan avergonzado. Lo miré. No sentí alegría ni triunfo. Solo una profunda lástima por él, y una resolución firme para mí misma. Mark, le dije con calma. Lo que ella hizo es imperdonable, pero lo que tú hiciste, dejarla entrar en nuestra casa, dudar de mí, defenderla por encima de mí, y quedarte en silencio cuando ella dijo que se amaban, eso también es imperdonable. La confianza no se repara con una disculpa. ¿Hay alguna oportunidad para nosotros?
Preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. No, respondí. Esa puerta se cerró en el momento en que me permitiste pasar una noche en un hotel, porque preferiste creerle a ella. Por favor, vete. Mark bajó la cabeza y se fue. Nunca volví a hablar con él. Supe que la reunión con los inversores fue un desastre, y que su reputación en el círculo de Chicago sufrió un golpe duro por la asociación con Bianca y el escándalo en el restaurante. Bianca no pudo pagar la fianza, que fue fijada muy alta dado el intento de daño financiero. Pasó 6 meses en la cárcel del condado esperando el juicio. Al final, ante la abrumadora evidencia forense que yo presenté, su abogado le aconsejó declararse culpable para evitar una pena mayor en una prisión federal. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una orden de restitución financiera para cubrir los costos legales de mi firma. Además, tiene antecedentes penales permanentes por fraude y falsificación. Ahora vive en un estudio en una zona deprimida, trabajando en un centro de llamadas, con su salario embargado para pagarme. Mi vida, por otro lado, continuó. Mi firma es más exitosa que nunca. Mi reputación quedó intacta e incluso fortalecida al demostrar mi capacidad para manejar una crisis de esa magnitud con precisión y sin ceder a la emoción. La casa de campo en Michigan sigue siendo mi refugio de fin de semana, y mi apartamento en Chicago está limpio de cualquier rastro de Bianca y Mark. A veces, la mejor justicia no es gritar o pelear, es simplemente dejar que las personas impulsadas por el odio y la envidia se destruyan a sí mismas con sus propios planes defectuosos. Mientras tú, simplemente te aseguras de tener el informe forense para documentar su caída.